La paz del Señor. Queridos hermanos, queridas hermanas, muy buenos días. Hoy es viernes 25 de septiembre. Como cada día 25 esperamos con atención y con mucha gratitud el mensaje de nuestra Madre del Cielo. Bienvenidos cada uno de vosotros a Reina de la Paz TV, a esta familia que está formando la Reina de la Paz para tener muchos corazones que responden a su llamada de todo corazón y no solo con las palabras, sino con las obras, con la vida. Hoy vamos a ver a Jesús orando. El Evangelio de hoy es de San Lucas capítulo 9, versículos 18 al 22. Y al ver a Jesús orando, vamos a intentar penetrar un poco en ese misterio de la oración de Jesús. Vamos a ver cómo y cuándo oraba Jesús. Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus discípulos, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo: el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y añadió: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Hoy no vamos a explicar todo el Evangelio, sino que nos vamos a quedar solamente en la primera frase. Y vamos a tratar de profundizar. Porque una de las cosas que tenemos que aprender es que para que nuestro corazón se llene, para que nuestra alma se llene, no se trata de leer mucho, mucho, mucho y aprender mucho. Se trata de profundizar en el sentido de la Escritura. Profundizar en el misterio del amor de Dios, en el corazón de Dios, en el corazón de Jesús, en el corazón de María, de la Reina de la Paz. Por eso nos consagramos a ella, para entrar muy dentro de su corazón. Y eso es lo que llena el alma. Lo que llena el alma es cuando tú entras dentro de ese corazón de Jesús, de María, y tocas con tus manos, con tu corazón, a través de la oración, tocas, experimentas su amor. Entonces eso deja tu corazón y tu alma llenas de paz, llenas de bendiciones. Por eso hay veces que no se trata de que cuando lees el Evangelio de cada día o los mensajes de la Virgen tengas que meditarlo todo cada vez, sino que a veces te puedes quedar solo con una frase
y empezar a profundizar en ella, a saborearla, a pensarla, a darle gracias al Señor, a repetirla, para que vaya entrando muy dentro. Y eso es oración del corazón. Cuando tú estás de corazón a corazón con el Señor. Entonces hoy nos quedamos solo con la primera frase. ¿Cómo y cuándo oraba Jesús? Para ver cómo y cuándo oraba Jesús, vamos a utilizar el catecismo. Los números 2599 a 2602 nos van a hablar de la oración de Jesús. Podéis leer más números desde el número 2599 hasta el número 2606. Es el apartado en el que el catecismo habla de la oración de Jesús. Nosotros vamos a leer solo algunos fragmentos. Número 2599. El Hijo de Dios, hecho Hijo de la Virgen, también aprendió a orar conforme a su corazón de hombre. El niño Jesús aprendió a orar. En cuanto a hombre, Él aprendió a orar, como cualquiera de nosotros. Él aprende de su madre las fórmulas de oración. ¿Quién enseñó a orar a Jesús? María. De ella, que conservaba todas las maravillas del Todopoderoso y las meditaba en su corazón. Lo aprende en las palabras y en los ritmos de la oración de su pueblo, en la sinagoga de Nazaret y en el templo. Jesús aprende también a orar rezando como rezaba la gente del pueblo de Dios, en la sinagoga, en el templo, en las oraciones que se hacían cuando había reuniones. Así también Jesús aprendió a orar. Pero su oración brota de una fuente secreta distinta. La oración del niño Jesús y la oración de Jesús adulto no era como la oración de los demás niños o de los demás hombres de su tiempo. Porque la oración de Jesús brota de una fuente secreta, dice el catecismo, que es diferente a la de los demás. Como lo deja presentir a la edad de 12 años, cuando Jesús dijo: yo debo estar en las cosas de mi Padre. ¿Cuál es la fuente secreta de la que brota la oración de Jesús? De su unión con el Padre, de que es el Hijo eterno del Padre, de que es Dios verdadero, uno con el Padre. Y de esa unión con el Padre, porque es uno con el Padre, desde toda la eternidad, de ahí, de esa fuente secreta, porque los hombres no sabían que Él era Dios de Dios y luz de luz, de esa fuente secreta brota su oración. Aquí comienza a revelarse la novedad de la oración en la plenitud de los tiempos, la oración filial. ¿Qué significa oración filial? La oración de hijo. Jesús, en lo más profundo de su corazón, tiene un secreto. Él es el Hijo del Padre. Él se siente hijo,
se sabe hijo, es hijo pleno del Padre. Entonces, de ese ser hijo, de ese sentirse hijo, de ese saberse hijo, brota su oración, que es siempre una oración de hijo hacia su Padre, por lo tanto una oración llena de confianza, llena de conocimiento mutuo. El Hijo conoce perfectamente al Padre, el Padre conoce perfectamente al Hijo. Es una oración llena de obediencia. El Hijo obedece siempre al Padre. Una oración llena de gratitud, llena de amor, porque el Hijo da gracias al Padre por todo lo que le ha dado, ama inmensamente al Padre. Esa es la fuente secreta. Primera pregunta que nos hacíamos ya está respondida. ¿Cómo oraba Jesús? Como un hijo, con corazón de hijo. Así tienes que aprender a orar tú. Dios es también tu Padre, porque gracias a la sangre de Jesús en la cruz, gracias a tu bautismo, tú has sido hecho hijo de Dios. Eres hijo igual que Jesús. Y tú puedes llamar a Dios Padre. Y tú tienes que ir adquiriendo esa confianza plena de hijo, como la que tenía Jesús. Y tienes que aprender a que tu oración sea una oración llena de confianza, siempre, en cualquier circunstancia, llena de gratitud, llena de amor. Número 2600. El Evangelio según San Lucas nos dice cuándo oraba Jesús. Jesús ora antes de los momentos decisivos de su misión. Me salto unas líneas y dice: Jesús ora también antes de los momentos decisivos que van a comprometer la misión de sus apóstoles, antes de elegirles, antes de llamar a los 12, antes de que Pedro le confiese como el Hijo de Dios, antes de la pasión. Número 2602. Jesús se retira con frecuencia a un lugar apartado, en la soledad, en la montaña, con preferencia durante la noche, para orar. ¿Dónde oraba Jesús? Pues la respuesta es: muchas veces le gustaba retirarse a lugares apartados para orar. Lo vemos en el Evangelio. Pero también oraba en la sinagoga, hoy diríamos en la iglesia, porque iba a la sinagoga a orar. Lo dicen los Evangelios. También oraba en el templo de Jerusalén. También oraba cuando estaba reunido con las personas en las casas. Es decir, Jesús oraba siempre, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Para él era un momento apropiado para orar. Pero si tuviésemos que elegir dos lugares preferidos para Jesús, los lugares tranquilos y apartados y en la sinagoga, hoy para nosotros sería elegir para orar lugares tranquilos, silenciosos, o ir a la iglesia y orar allí, especialmente ante la presencia de Jesús en la Eucaristía, lugar privilegiado para nuestra oración. No nos da tiempo a leer más por este día, solamente leo un mensaje de la Reina de la Paz. El mensaje del 25 de octubre de 1989. Vamos a orar con él en el programa Conversando con Dios.
dice nuestra Madre, queridos hijos, hoy también os estoy invitando a la oración. Yo siempre os invito, pero vosotros estáis todavía muy lejos. Por tanto, desde hoy, decidid seriamente dedicar tiempo a Dios. Yo estoy con vosotros y deseo enseñaros a orar con el corazón. En la oración con el corazón, vosotros encontraréis a Dios. Por tanto, queridos hijos míos, orad, orad, orad. Queridos hermanos, orad mucho. Hoy, ante la cruz de Jesús, seguiremos orando con el corazón. Que la Reina de la Paz os bendiga a cada uno con su bendición maternal.